alabamos, te bendecimos, te damos gracias por toda la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor se encuentra en Números capítulo 14. Me alegraba mucho ver lo que mi hija podía leer en esta tarde. Y es sobre el temor, amén, sobre que Dios está con nosotros y que nosotros no debemos tener miedo. No nos pusimos de acuerdo para buscar la palabra y es agradable ver cómo Dios quiere ministrar nuestras vidas a través de su palabra, amén. Números capítulo 14, lo pueden buscar en sus Biblias, en sus celulares, en sus iPads, en lo que tengan a la mano. Si lo encontramos, dijo la Judith, dedito para arriba, manito para arriba. Para saber, el Señor bendiga a nuestro pastor Eduardo y a cada uno de los que están conectados. Hermana Ángela. Oh, el Nehemías, se deja ver la cara. Números capítulo 14, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Entonces, nosotros aquí podemos ver cómo los israelitas se rebelaron contra Jehová. Amén. Y nosotros a través de este pasaje, ellos podían expresar lo que estaban sintiendo en ese momento. Esto pasó después de que los espías vinieron, de que los 10 espías vinieron de haber reconocido la tierra que fluye leche y miel, y dieron un informe no muy alentador con respecto a lo que se iban a encontrar ellos. A veces nosotros como hijos de Dios se nos olvida que estamos viviendo en la infinita gracia, que estamos viviendo en la infinita misericordia de Dios, y era lo que el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento. A ellos se les estaba olvidando quién era su Dios, quién es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros a veces olvidamos quién es nuestro Dios, vienen aquellas cosas que quieren robarnos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando ellos se ponen a pensar en todas las cosas que dejaron, que abandonaron, que apartaron años atrás o tiempo atrás, empiezan a quejarse. Entonces, muchas veces decimos, no sé, lo que teníamos antes, las amistades que teníamos antes son mejor quizás que las de ahora, o podemos decir que antes la pasábamos mejor, que cuando estábamos en otras circunstancias vivíamos mejor. Pero la palabra del Señor nos muestra que la gracia y la misericordia de Dios nunca va a cesar para nosotros, sus hijos. Y antes van a ser nuevas cada día, cada mañana para cada uno de nosotros. Aunque muchas veces las promesas de Dios en nuestras vidas no las podemos ver
como tan palpablemente, pero el Señor siempre nos está diciendo que Él está ahí con nosotros, que nunca nos ha dejado, que nunca nos dejará. Y si le pudiéramos colocar un título a esta palabra es no temas, yo estoy contigo. Un respaldo de nuestro Dios para nuestra vida. Y no estamos diciendo que nosotros no pasamos situaciones porque muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Muchas veces nuestra fe es probada a través de las circunstancias que nosotros vivimos a diario, pero a pesar de todas esas cosas, Dios siempre está con nosotros. Amén. Y más aún con aquellos comentarios negativos que rodean nuestra vida, muchas veces como que eso nos baja, como que eso quita el ánimo, como que eso nos estanca. Pero el Señor nos dice en esta tarde que no tengamos miedo porque Él está con nosotros pese a todas las circunstancias que podamos estar viviendo. Afuera, a nuestro alrededor, hay muchas cosas que están pasando y aún en cada hogar también hay situaciones que se están viviendo, ¿cierto? Pero la certeza que nosotros tenemos es que Dios está con nosotros. Amén. Y hay muchas cosas, muchas veces en momentos de dificultad lo que más aflora son las palabras negativas. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento. Y al momento de recibir un informe no fue muy alentador. Entonces, cuando nosotros muchas veces recibimos alguna noticia que no es muy buena, no es lo que nosotros esperábamos o pensamos, como nuestra alegría, como nuestra forma de pensar puede que disminuya, pero es cuando el Señor nos está diciendo, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, amén. Entonces, ellos estaban viviendo en ese momento una situación emocional y nosotros muchas veces pasamos por esas situaciones emocionales, pero el Señor quiere recordarnos que nosotros no vivimos por nuestras emociones o por lo que podamos estar viviendo, sino vivimos porque la convicción del amor de Dios en nuestras vidas es mayor. Amén. Lo que hemos aprendido durante todo este tiempo caminando con el Señor es poder tener esa certeza y esa convicción de que Dios está de nuestro lado, de que puede que afuera esté las circunstancias complicadas, pero nuestro Dios está de nuestro lado. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Muchos de nosotros o muchas veces nosotros como hijos del Señor hemos pasado situaciones que nos impiden poder descansar, poder vivir esa gracia de Dios continuamente o poder colocar sobre nuestra manera de pensar los fundamentos bíblicos. Amén. Pero el Señor nos recuerda a través de su palabra y los hijos del Señor necesitamos que Él cada día esté diciéndonos y recordándonos estas cosas. Amén. Porque Él quiere que nosotros vivamos no por emociones, sino por convicción. Que no vivamos de acuerdo a lo que estamos pasando, sino que podamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Es un privilegio ser hijos de Dios y cada uno de los que estamos en esta noche podemos darnos cuenta de eso. Pero el pueblo de Israel en ese momento estaba deseando volver atrás. Amén. Y cuando vienen estas situaciones que desaniman nuestra vida por alguna situación que se escapa de nuestras manos, muchas veces nosotros paramos, pero el Señor quiere que continuemos, que creamos, que avancemos, que sepamos que Él está de nuestro lado, que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Cuando hay situaciones de crisis emocionales en nuestras vidas, nuestra mente se fracciona, como una vez decía el pastor Raúl, estamos pensando de dos formas. Entonces nuestra mente es fraccionada en lo espiritual y en lo emocional. Pero el Señor quiere que nosotros, todo lo que tengamos que ver en cuanto a emociones, situaciones, podamos descansar en Él, para que nuestro pensamiento sea alineado de acuerdo al pensamiento que tiene la palabra del Señor para nosotros. Dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos no son los mismos que los que tiene el Señor, porque lo que Dios piensa de nosotros son cosas de bien y para bien de nuestras vidas. En este relato histórico que nosotros podemos ver en Números 14, entonces toda la congregación, ¿cierto? Estamos hablando de que no eran unos cuantos, sino eran toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Entonces, este relato este pasaje bíblico nos muestra una reacción humana,
Amén. Y era el temor que ellos en ese momento estaban teniendo a través de del reporte que habían conocido, y era que eran unos gigantes que ellos le describieron. Ni siquiera los vieron. Entonces muchas veces nosotros cuando recibimos malas noticias o malas cosas que nos dicen, las recibimos enseguida. Entonces que el Señor nos guarde y nos enseñe a poder discernir lo que recibe nuestra vida y lo que nos hace bien. Amén. Cuando empezó todo este asunto de la pandemia, muchos estábamos complicados con este asunto, pero era más por lo que escuchábamos a través de los medios. Mejor dicho, era un gigante, ¿cierto? Fue lo que nos describieron en todas estas situaciones, pero ellos no lo vieron, no los palparon, sino solamente el reporte que recibieron. Y ellos aún así se llenaron de miedo. Amén. Entonces, ante las malas noticias que nosotros podemos estar recibiendo por redes sociales, es cierto que en parte son verdad, con todo lo que estamos pasando, no solamente a nivel de pandemia, sino a nivel social. En parte son verdad, pero nosotros no podemos dejarnos intimidar por todas estas cosas que pueden complicar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra mente tiene que ir más allá de lo que nosotros estamos escuchando, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos guardados en Él. Cuando podemos creer eso y colocarlo sobre nuestras vidas para vivirlo, nos fortalece cada día. Que el Señor sea fortaleciéndonos en toda una de las circunstancias. Ayer escuchábamos algo que le está pasando a una hermana, y uno debe fortalecerla en el Señor, darle palabras de fortaleza, porque son cosas que se salen de sus manos, no pueden hacer nada. Que el Señor tenga misericordia y pueda revertir todo para su bien, como la palabra del Señor nos expresa. Decía, todo el pueblo estaba pasando por esa angustia, por ese miedo ante lo que se les venía, ante los que habían oído. Solo Moisés, Aarón, Josué y Caleb. 4 fueron los únicos que se postraron y se humillaron y quebrantaron su corazón ante Dios. Porque muchas veces es más fácil expresar lo que él comúnmente vive o lo que se está viviendo, tocar temas de la contingencia, tocar temas que estamos pasando. Es mucho más fácil que poder dar a conocer la fe de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude y nos conceda podernos levantar aún en estos tiempos para declarar cuán poderoso es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios para nuestras vidas. Entonces ellos escuchaban las quejas, pero no se unieron a ellos, no se unieron a las quejas, buscaron la presencia del Señor. Y es lo que nosotros debemos pedirle a nuestro Dios, que cada día nos ayude a través del Espíritu Santo a buscar la presencia del Señor, a buscar ese momento de intimidad con Dios, esa gracia que es la que nos puede llevar a sobreponernos a todas las situaciones que podamos vivir, ver que están viviendo los que están a nuestro alrededor. En el versículo 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Amén. Entonces él se levantó y dijo, no sean rebeldes contra el Señor, ni tengan miedo de la gente, no tengan miedo de los gigantes, no tengan miedo de las noticias, no tengan miedo de lo que está pasando, no tengan miedo de las circunstancias que están viviendo o estamos viviendo. Entonces dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Amén. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Maravillosa esta palabra, porque está diciendo que con nosotros está. Cuando nosotros podemos despertarnos cada mañana y dar gloria a Dios, porque el Señor está con nosotros. Y hay muchas cosas en nuestro alrededor, aún en nosotros mismos, que quiere hacernos pensar de manera diferente. Pero el Señor no, me llevaba a pensar en eso que decía este versículo, no temáis, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Porque el miedo nos lleva a la queja. Amén. Y la queja no es bueno porque hace que las cosas en nosotros empeoren o se estanquen. Entonces, el quejarnos
no ha tenido un resultado positivo para la solución de una situación. El quejarnos no tiene un avance, o una salida o un despeje ante lo que nosotros podamos estar viviendo. Entonces, es peor estar teniendo esa actitud de quejarnos. El Señor nos llama a que rindamos nuestro corazón, a que creamos, a que oremos y a que avancemos en las diferentes situaciones que podamos estar viviendo. Aun cuando sintamos que es justificable, porque a veces es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces como que hay una justificación para yo poder estar hablando de esta manera. Pero el Señor, y ellos en ese momento podían tener la justificación porque habían recibido un informe de cómo eran esos gigantes. Pero Josué y los cuatro que se colocaron ante la presencia del Señor pudieron sentir ese respaldo. Entonces, ante una situación de esas, nosotros poder colocarnos de rodillas ante la presencia del Señor y decirle, toma lugar de esta situación. Porque la queja no hay salida, no es justificable, no hay una respuesta ante lo que nosotros podamos estar necesitando. Porque Dios sabe cuál es el mejor camino y él tiene la capacidad de despejar mi dificultad. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que yo hago lo posible y Dios pone el toque de lo imposible, porque muchas veces no está en nuestras manos ciertas cosas que podamos manejar, pero Dios sí puede. Y con Dios siempre hay salida. Con Dios siempre hay solución a todas las cosas que muchas veces para nosotros son gigantes. Es como cuando su hijo viene y le cuenta, o su hermano, o un familiar, le cuenta un problema y uno lo ve así como que eso es insignificante, pero para él puede ser un gran problema. Es lo mismo, muchas veces nosotros sentimos que lo que estamos pasando es un gran problema, pero para Dios es muy pequeño. Para Dios puede solucionarlo de un momento a otro. Muchas veces uno se angustia más de lo que en realidad es. Y como hablaba hace un tiempo atrás, que el Señor trató conmigo lo de la preocupación, porque me estaba complicando mucho toda la gestión de la consulta, me estresaba mucho porque los papeles no se daban, y hasta el día de hoy todavía estoy detrás de eso. Pero he aprendido a descansar en el Señor. He aprendido a dejar esa carga en manos de Dios, porque mi preocupación no va a solucionar nada. Entonces, cuando veía todo lo contrario que trae el preocuparse tanto, el ocuparse de algo que todavía no ha venido, de algo que todavía no ha pasado, desgasta y me roba la felicidad del hoy. Y es lo que también trae el miedo contra nosotros. El miedo nos impide, nos bloquea poder conseguir salidas o soluciones que podamos tener para avanzar en esto. El momento que comenzamos a quejarnos contra Dios, dejamos de fijar nuestra fe en la fe de lo que Dios puede hacer. La queja obstruye la fe que yo pueda poner en la situación. Obstruye y me tapa la visión de lo que Dios puede solucionar. Entonces, debe cesar la queja para poder ver el camino que el Señor tiene preparado y poder así recibir una respuesta. Porque cuando nosotros hablamos y hablamos y hablamos, no damos tiempo a que el Señor ministre en nuestra vida lo que Él quiere tratar. Que el Señor nos ayude. En otras palabras, uno debe sentir la presencia de Dios y la comunión con Dios diaria para que esa actitud de queja pueda apartarse de nosotros. El buscar la presencia de Dios continuamente va quitando de nosotros el miedo. El buscar la presencia del Señor diariamente va sacando de nosotros los temores. Vamos teniendo esa convicción más que esa emoción, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dice, y Jehová dijo, pero la gloria, en el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, porque estaban pensando diferente a lo que ellos pensaban en ese momento, porque ellos en su actitud de queja no podían ver el camino de Dios, no podían ver el camino despejarse a través de lo que ellos querían alcanzar,
se nubló su pensamiento, se nubló su forma de ver, se nubló su forma hasta de luchar. Y el Señor dice, entonces lo que querían ellos ella poder vengarse, no poder apedrearlos contra ellos. Pero dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces, cuando la gloria del Señor se muestra en las situaciones que uno puede estar pasando, no hay nada contra eso, hermano. Y podemos ver como de una de otra forma, todos los que estamos aquí podemos testificar de la gloria de Dios respaldando nuestra vida. Podemos testificar cómo el Señor ha ido haciendo en nosotros. Me gustaría que podamos ver unas formas de cómo hacer que este miedo, que esta situación de angustia se aparte de nuestras vidas, y quiero que lo hagamos de una forma compartida, no yo hablar, sino que ustedes también puedan leer. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a pedirle a Judith que pueda leer en Marcos capítulo 1, versículo 35. Y a nuestra hermana Débora, Lucas 5:16. 1:35. Marcos 1:35. ¿Solamente el 35? Dice así la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ya. Entonces, una de las formas en que nosotros podemos empezar a vencer este miedo o esta incertidumbre es buscar la presencia de Dios con alabanza y oración en un tiempo, en un lugar determinado. Entonces nosotros podemos, como leía en Marcos 1:35, buscar la gracia, buscar la intimidad con el Señor. Es una de las formas de poder empezar a vencer en nosotros todas estas cosas que nos impiden avanzar, que nos impiden recibir esa gracia de Dios. En Lucas 5:16, hermana Débora. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que apartarnos de los lugares donde estamos, de sacar ese momento de buscar al Señor, de alejarnos de todo lo que nos impide, alejarnos del celular, de la tele, de muchas veces un poco de nuestra familia, de nuestros hijos, para buscar esa comunión con el Señor, porque es una de las formas, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, de que empiece a aumentarse en nosotros esa convicción de que somos sus hijos y podemos recibir su respaldo continuo. Y eso lo podemos hacer a través de alabarle, de buscarle, como leíamos en los versículos. También en Salmos 46, 10 y 11, hermano Mario y nuestro hermano William, Juan 10, del 3 al 5. Salmo 46, 10 y 11, hermano Mario. Así todos participamos y compartimos de la palabra del Señor. Salmo 46, 11. 10 y 11. Dice así, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Entonces nosotros podemos ver que otra de las formas de escuchar al Señor es estarnos quietos, no tomar nuestras propias decisiones. El pueblo de Israel dijo, levantemos un líder, acabemos con todo esto y vayámonos de nuevo para allá. ¿Cierto? Eran sus propias decisiones. Cuando nosotros podemos estar quietos, podemos escuchar la voz de Dios por medio de la lectura de su palabra. Entonces, es una de las formas también, aparte de buscar la presencia de Dios en las mañanas, en oración y alabanza, disculpe, nos llama a estar quietos,
a poder escuchar y deleitarnos en lo que el Señor tiene para nosotros. En Juan capítulo 10, no sé si el hermano William, Juan 10 del 3 al 6, ¿cierto, pastora? del 3 al 5, hermano. Del 3 al 5. Ok, eso era para saber si estábamos pendientes. Eso. Dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Entonces, cuando hay una forma de buscar, una búsqueda de la presencia de Dios cada día, nosotros vamos a tener esa comunión y ese conocimiento de quién es a quien nosotros tenemos que oír. ¿Quién es el que habla a nosotros? ¿Qué voz tenemos que escuchar? ¿A quién tenemos que obedecer? Y hay un momento en que ya nuestra vida empieza a alinearse con la palabra del Señor y empezamos a recibir esa gracia de parte de Dios de poder hacer lo que el Señor dice a través de su palabra. Pero eso viene a través de una comunión, como leíamos en los primeros versículos, y una búsqueda continua de su presencia, de quedarnos quietos y reposadamente y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Porque cuando nosotros nos quejamos, como pasó el pueblo de Israel, llega un momento en que no toman una decisión correcta. Ellos querían ir a volverse y empezar, o sea, déjenos donde estábamos. Pero el Señor siempre quiere para nosotros cosas mejores, cosas que cambien nuestra vida, porque Él sí sabe qué es lo que hay en nosotros que no glorifica su nombre y que no nos permite avanzar. En Santiago 1:22 vamos a pedirle a nuestra pastora Elena Santiago 1:22, pastora. Amén. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Amén. Entonces, es como ir avanzando. Nosotros no podemos llegar a obedecer la palabra del Señor si antes no la hemos oído, si no hemos estado callados ante la presencia del Señor y si no le buscamos. Entonces, el poder buscarle, tener una comunión con Dios nos lleva a que nosotros podamos ser unos obradores de la palabra del Señor, podamos poner por obra lo que Él nos dice a través de su palabra. Es una forma también de llevarla a la práctica, porque es muy fácil recibirla y quedarnos o aplicarle, como uno dice la Biblia, a otro, pero el Señor nos está diciendo que no solamente escuchemos, sino que lo que escuchemos lo podamos hacer. Bien. Y es lo que nosotros nos permite poder avanzar en todas estas circunstancias de las cuales el Señor nos quiere guardar, y aún en aquellas cosas que es puesta a prueba nuestra fe. Y nosotros como hijos de Dios vamos a vivir circunstancias en las cuales van a ser puestas a prueba lo que el Señor ha traído a nuestras vidas. Amén. Entonces, lo que leía nuestra pastora en Santiago 1:22, y es que no solamente escuchemos, que no solamente recibamos, sino que podamos hacer. Amén. En Jeremías 1:9, nuestro hermano Wilson, nuestro pastor Wilson va a estar leyendo. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Entonces, después de que nosotros buscamos la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, vamos creciendo, podemos escuchar la voz de Dios, podemos llevarla por obra en nuestras vidas y ahora podemos ser ese vaso que el Señor necesita para otros. Entonces, cada uno de los que estamos aquí sabemos que hemos sido preparados para entregar palabras. Cada uno de nosotros, el Señor en su misericordia nos ha usado para poder entregar esa palabra a otros, para que esa gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros no solamente quede aquí, sino que pueda ser entregada, pueda ser compartida, porque así como nosotros hemos vivido situaciones difíciles y hemos pasado situaciones complicadas y el Señor nos ha sacado en victoria, hay otros que están pasando lo que quizás nosotros pasamos o algo semejante.
y es la oportunidad de todo aquello que Dios nos ha entregado poderlo compartir. Ahora hay muchas formas, muchos medios de poder declarar la gracia de Dios y poder que esa persona también reciba esa misericordia, esa bendición, pueda disfrutar de lo que Dios Aleluya. nos ha permitido a nosotros disfrutar. En Mateo 6:6 va a usar de mi amado para que siga leyendo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Continuamos. Después nosotros tener una intimidad con Dios, de recibir su palabra, de poder callar ante lo que el Señor nos quiere enseñar, podemos obedecer, recibirla y hacer la vida en nuestras vidas, podemos compartirla, pero ahora el Señor nos está diciendo que debemos entrar en nuestra habitación y poder orar no solo por nosotros. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos orar. Hay muchas personas por las cuales nosotros Amén. podemos interceder. Y así como estas personas, perdóneme, así como Moisés, Aarón, Josué y Caleb se tiraron ante la presencia del Señor, se humillaron ante la presencia del Señor, buscando una respuesta ante esta situación para todo un pueblo, nosotros también como hijos de Dios debemos colocarnos, humillarnos ante la presencia del Señor, buscando una respuesta para muchos, aún de nuestros familiares, de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos y cuántos otros que aún no tienen esa gracia de recibir del Señor. Pero ahí estamos nosotros y Él nos está diciendo, entra en tu aposento, entremos en la intimidad con el Señor, coloquémonos ante la presencia del Señor, intercedamos por otros, para que ellos también puedan recibir esa dirección de parte de Dios. Porque puede que lo que haya en ellos en este momento solo sea de pronto queja, sufrimiento por lo que están pasando, pero el Señor nos está llamando a que nosotros podamos interceder, podamos entrar, podamos transformar la atmósfera de ellos, la vida de ellos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a leer Hechos 20:35 para terminar y le vamos a pedir a nuestra hermana Georgina, amén, que anda toda elegante, que nos lea la palabra del Señor hoy. Hechos 20:35. Amén. Amén. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Está bien? Sí. Amén. ¿Sí? Amén. Ya. Voy a empezar de Sigue, nuevo, perdón. Sí. Sigue. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ya. Entonces, si nosotros nos ponemos a unir todos los versículos que hemos podido leer en esta tarde, es un proceso de crecimiento en el Señor. Es un proceso en el cual el Señor va tratando con nuestras vidas. ¿Para qué? Para al final nosotros podamos dar de lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque es mejor dar que recibir, pero en este momento estamos colocándolo en el compartir de la palabra del Señor. Somos ministrados, somos enseñados para que salgamos a compartir con otros lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, lo que nosotros hemos podido recibir y vivir en el Señor. Como decía la palabra, como dice la palabra del Señor, unos van adelante, otros van recibiendo lo que ya nosotros hemos pasado. Entonces, esa administración que Dios ha tratado con nuestras vidas, nosotros podamos entregarla a otros. Podamos dar de lo que el Señor nos ha dado, podamos compartir de lo que dice la palabra del Señor, pero todo es un proceso, el cual el Señor está trabajando con nosotros y seguirá trabajando hasta su venida. Pero que nosotros haya esa gracia de poder compartir, poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, más que nuestras emociones, nuestras pasiones, todo lo que aflora en nosotros, que eso también hace parte de Dios y hace parte de colocarlo al servicio del Señor. No estamos en contra de las emociones ni de lo que podamos sentir, pero el Señor nos está llamando a que salgamos a compartir con otros esas bendiciones, a que podamos declarar ese amor a otros, que el Señor nos conceda esa gracia, esa fuerza para poder levantar nuestra voz y decirle a los demás cuán grande y poderoso es Dios. Amén.
Que el Señor nos bendiga en esta noche, que el Señor nos conceda de su gracia y que podamos avanzar, podamos crecer de acuerdo a lo que el Señor nos está entregando, buscar la intimidad con Dios día tras día, para que el miedo y todas aquellas cosas o angustias que nos estancan o no nos dejan ver la salida, podamos recibirla de parte de nuestro Dios. Amén. Cuando tenga tiempo en su casa, lea el pasaje, así que el Señor pueda levantar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y saber lo privilegiados que somos en el Señor, pese a todo lo que puede estar pasando afuera. Dios está con nosotros y no teman, yo estoy contigo, dice el Señor en su palabra. Y es maravilloso poder saber que Dios es el que respalda todo lo que nosotros podemos hacer. Hay un versículo que nosotros conocemos mucho y es el Isaías 43, donde el Señor nos dice que no temas, que aunque pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Maravilloso poder saber que aún en momentos como es el río, las aguas, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a salir. Tenemos la certeza de que vamos a pasar. Tenemos esa convicción que el Señor ha colocado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, de que vamos a pasar de ahí, de que vamos a salir, de que no nos vamos a quedar en esta situación, sino que el Señor es el que saca siempre nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un agrado poder compartir la palabra. Los invito, ahora que ya estamos saliendo de cuarentena, si quieren venir a compartir un día la palabra con nosotros desde el segundo piso, es bienvenido. A veces invitamos a Ronaldo, así que si alguien quiere y puede, venga y predicamos del Señor con la ayuda de Él. Y es bueno porque así no se cansan de escucharnos a nosotros solos. Entonces, que el Señor les bendiga. Y recuerden siempre, no teman, yo estoy contigo. Amén. Las quejas no sirven, sirve el poder buscar la gracia del Señor. No sé quién sigue ahora. Vamos a pedirle a nuestro pastor Wilson que esté orando por esta palabra. Amén. Para que el Señor sea fortaleciendo nuestra vida con su gracia. Amén. 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 Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, te damos la honra y la gloria por esta misericordia y esta gracia que tú nos concedes, Señor, de poder oír, de poder escuchar y poder recibir de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día, Señor, podamos obedecer a lo que tú nos enseñas, a lo que tú nos permites y nos concedes cada día, Señor. Danos la sabiduría, danos la fe, danos la obediencia, Señor, que tanto necesitamos, Señor mío, Dios mío, para poder, Señor, llevar tu palabra y poder enseñar a otros, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, todo lo que tú nos has ministrado y todo lo que tú nos ministras cada día, Señor. Amén, Señor. Por eso, Padre, te pedimos por todos aquellos que están desvalidos, por aquellos que están caídos, por aquellos que están tibios, descarriados, Señor, por aquellos que necesitan una palabra de ánimo, Señor amado, por todos aquellos que necesitan el amor de Jesús. Yo te pido, Padre, Señor, para que ellos aleluya. también, Señor, reciban esta gracia, esta ayuda, este socorro, así como lo fue entre nosotros, Señor amado. Y así poder dar a conocer esta misericordia y esta bendición que tú tienes para cada uno de ellos. Así, Padre, te doy gracias, Señor, por cada palabra que tú nos ministras y nos enseñas, Señor. Así te pido, Padre, por la pastora Blanca, para que tu gracia, tu gloria y tu poder sea mayor sobre ella. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Ahora pueden colocar sus peticiones de oración o abrir sus micrófonos para después de la alabanza poder colocar y vamos a estar orando por sus peticiones. Amén. Vamos a una alabanza. Amén.
Amén, hermano. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Amén. No podía ver el chat, lo vamos a ver. Si alguno quiere abrir su micrófono, yo voy a ir a estar leyendo las peticiones de oración. Si alguno quiere abrir su micrófono por las peticiones de oración. Dice el hermano William, pido la oración por el papá de William que está hospitalizado. Amén. ¿Cuál es el nombre? William. Pido la oración por el dolor de hombro del pastor Raúl. Amén. Pido la oración por Ángela de Embradén y Johnny de Debradén. Vamos a estar orando. El hermano Mario dice, pido la oración por mis padres de suegros y los hermanos de tercera edad. Amén. La hermana Geo dice, pido la oración por la familia Aravena Álvarez que está de luto. Falleció uno de sus hermanos. Dios consuele sus vidas y les dé paz. Amén. Vamos a estar orando para que el Señor entregue paz a esa familia. Vamos a estar orando también por los exámenes de la pastora Elena para que el Señor haga un milagro de sanidad en su estómago. Amén. Vamos a seguir orando por la señora ahí. Vamos a orar también por nuestro país. Mañana se viene una votación. Y por la señora Aide, por su recuperación de COVID y que ya está en terapia. Amén. Entonces, todas estas peticiones de oración las vamos a tener en nuestros corazones, se las vamos a presentar al Señor y le vamos a pedir a nuestro pastor que pueda estar orando por las peticiones de oración. El pastor Wilson. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, con todas las peticiones que se han nombrado, Señor. Tú conoces las necesidades de ellos. Tú conoces, Señor, cada conflicto, cada situación, cada adversidad, Señor amado. Pero tú eres el único Padre que puede restaurar y revertir todas las situaciones y las adversidades que cada uno de mis hermanos vive. También quiero presentarte, Señor, la vida de Ángelo, de Sofía, Señor, de Alberto, de Luis, de Catalina, de Xiomara, de Mauricio Contardo, del pastor Raúl, la pastora Elena, del hermano Sergio Vázquez, Señor. También quiero pedirte por Viviana, por Mauricio, y así, Padre, por todos aquellos, Señor, que de una u otra manera nos han pedido la oración, Señor. Yo te pido, Padre, para que tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos, Señor. Vemos tantas dificultades, tantas situaciones, Señor, pero sabemos que tú eres el único que puede traer solución. Muchas veces, Señor, entregamos una palabra de consuelo, Señor, pero solo tú puedes obrar, Señor. Solo tu gracia y solo tu misericordia puede restaurar, Señor. Por eso venimos ante tu presencia, Señor, entregándote todas las peticiones que hay en cada uno de ellos, Señor, para que tu amor y tu misericordia les permita recibir la ayuda que ellos necesitan hoy, Señor amado. Padre, porque vemos el dolor de las personas, vemos el sufrimiento, vemos la necesidad de ellos, Señor. Y solamente tú puedes ayudarlos, Señor. Nadie más, Padre. Y tú conoces, Señor, las aflicciones que viven, Señor, y muchas veces, Señor, queremos ayudarlos, pero muchas veces se nos sale de nuestras manos, Padre. Podemos ayudarlos, Señor, en lo que nosotros podemos darles, pero solo tú puedes restaurar el corazón, puedes restaurar la mente, puedes restaurar aquellas áreas, Señor, que no podemos ayudar, Señor. Y solo tú eres el único que puede todas las necesidades y suplir todo aquello que ellos necesitan hoy, Señor. Yo te pido, Padre, para que tú traigas paz en Ángelo, en Sofía, Señor, por todas las situaciones que ellos están viviendo en este momento, Señor amado, todas las complicaciones que ha venido sobre su familia, sobre su hogar, Señor,
Solo tú eres el único que puede revertir las cosas, Señor, y que ellos puedan tener esa paz y esa tranquilidad que solo tú puedes dar, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Señor. Así también te pedimos por todos aquellos, Señor, que de una u otra manera, Señor, han traído esta petición ante tu presencia. Te pedimos, Padre, también para que tu gracia y tu gloria sea sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que están hospitalizados, sobre aquellos, Señor, que están en un hospital, Señor, en una clínica, con una necesidad, Señor mío, de ti. Aquellos que están en las cárceles, Señor, aquellos que están, Señor, privados de libertad por situaciones adversas o por situaciones que han cometido, Señor. Te pedimos misericordia para que ellos te conozcan, para que ellos sean libres, sean sanos, restaurados en su mente, en su corazón y sean libres de cualquier opresión diabólica contraria a ti y a tu palabra. También te rogamos, Señor, por todo lo que se va a hacer mañana, Señor amado. Sabemos, Padre, que muchas veces el hombre crea leyes, Señor, para sí mismos, pero tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que es mejor primero obedecer a Dios que a los hombres. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, para que todas estas leyes, Señor, abolidas. Te pido una gracia y una misericordia mayor, Señor, por toda esta contaminación que viene, Señor mío y Dios mío, por toda esta perversidad que viene, Señor amado. Pido que tú nos guardes, guarde nuestras familias, guarde nuestros hijos, guarde nuestros familiares, Señor, de toda perversión, Señor. En el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y encomendamos, Señor, cada oración y cada petición y la ponemos en tus manos, Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea bendecido en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Le damos gracias porque pudo orar. Amén. Hermanos, si alguno tiene algo que decir, algún agradecimiento, alguna expresión, algo que quiera comentar o avisos, si hay algún aviso también, está la oportunidad para que puedan decir algo. Callen para siempre. ¿Es callen ahora o para callen para siempre? ¿No? ¿Tan tímidos, hermanos? Bueno, entonces vamos a pasar a una canción y para que luego nuestro pastor Raúl pueda estar pidiendo la bendición. Amén. Amén. Un segundo.